La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Bien, buenos días. Iniciamos nuestro programa del día 17 de octubre de 2015, cuando son las 8:02 minutos, por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio de Libera, domingo 18 de octubre de 8 a 9 de la mañana. Saludamos a Alberto Ciares en LT42, al operador de Radio Taqui, y aquí saludamos a Cali. Buen día. Contador, buen día a los oyentes. La temperatura actual en nuestra ciudad es de 15 grados 3 décimas, la humedad del 65%, la presión de 1010.2 en hectopascales, el viento o los vientos soplan del sector sureste a 14 kilómetros a la hora, indican que la máxima para hoy es de 27 grados centígrados, para el día de mañana indican que estará despejado con una mínima de 17 y una máxima de 26 grados centígrados. Eso es lo que indica el pronóstico para el día de hoy y mañana. Por lo que vi en Payubre, anunciarían lluvia recién desde el miércoles, por ahí puede ser. Desde el martes. Desde el martes. Ajá. El lunes estaría en horas de la mañana parcialmente nublado, igual por la tarde, y ya el martes tormentas por la mañana y tormentas por la tarde. Bueno, digamos que, como siempre, nuestro artículo Hacia dónde vamos sale, además de por el semanario Payubre, que sale los días viernes, por las páginas de internet acá de la radio, que es www.mercedestotal.com nomás. www.mercedestotal.com, donde me decíamos como novedad que también haciendo un clic en algún lugar por ahí se puede escuchar. En el sector donde dice más noticias, en la parte derecha de la página está su artículo, y en la parte final del artículo está el programa completo en YouTube, así que lo pueden encontrar ahí. O sea, el audio, digamos, lo que el audio, escuchar el programa, sí, porque algunos me preguntaban, alguna gente de afuera de la ciudad, si repetía la radio o en qué horario se podía escuchar de nuevo, algunos que no podían escuchar. Bueno, y en otras páginas de internet como www.mimercedes.com.ar, que conduce Mauricio Carruegas, el de www.impactomercedes.com.ar, que no sé si sigue sacando, pero sacaba, la de Javier Ponce, entre otros. Bueno, farmacia de turno el día sábado Cairús y el día domingo San Martín. Tenemos que dar los pésames, saludar a la familia de Américo Quintana, este muchacho, 37 años, que se quitó la vida. Era jugador de tiro federal cuando joven, 17, 18 había tenido. Yo era presidente del Club Tiro Federal, así que lo recuerdo de ahí, además de conocerlo siempre, cruzarnos con él, con el padre, con la madre. Así que bueno, nuestro pésame, y en estos casos lo único que podemos decir siempre es fuerza. Solamente el tiempo no cura, pero atenúa este tipo de heridas. El semanario Payubre tiene los siguientes títulos, que salió el día viernes 16 de octubre. Madrugada del jueves, una fuerte tormenta provocó graves daños. Diversos sectores de la ciudad se vieron afectados por una tormenta que se desató en la madrugada del jueves. Abundante caída de aguas, 45 milímetros. Fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento intenso generaron graves
inconvenientes. No sé por qué dicen cola de tornado, en realidad vino desde Bellavista hacia Paso de los Libres, ¿no? Medio que siguiendo la ruta 123. Sí, bueno, ahí Perugorría, Chavarría. Sí, Paraje Tal, ahí también hizo bastante. ¿Perugorría también? Sí, bastante complicaciones. Yo escuché ahí. Bellavista, San Roque estaban sin luz durante la mañana, Chavarría, bueno, Mercedes, no sé, Jofre, y Alguito llegó a Paso de los Libres. Uh-huh. Bueno, yo lo escuché desde Corrientes porque aquellos que por ahí me buscaron, yo estuve prácticamente toda la semana en Corrientes, miércoles, jueves, viernes, llegamos anoche. Bueno, dice el Bayure, además, feliz día de la madre. Salpicón dice el festejo especial, se refiere al día de la madre. Lo operaron en un hospital de Buenos Aires, se hizo famoso Rodríguez Videla. En todos los canales, ayer por la mañana, por la tarde escuchábamos. Bueno, y en esto que dice el Semanario Payure, dice la historia del mercedeño al que le sacaron del corazón un escarbadiente, ¿no? Era Horacio Rodríguez Videla, de 42 años. Desde el verano padecía una infección y no le encontraban solución. ¿Cómo usted tragarse un escarbadiente y no darse cuenta? Consulte con Horacio Rodríguez Videla. TNA, debut y derrota de Como en Salta. A meses del hecho esperan análisis de ADN para resolver el caso del policía asesinado, el que apareció el cadáver ahí detrás de la Virgen. Fútbol provincial, 2 adentro y 1 espera. A Pinta Comunicaciones ganaron y jugarán la segunda fase. Castelo juega el domingo a las 16:30. ¿Con quién juega Castelo? ¿Este domingo? ¿Verdad? Un partido de vuelta. Bueno. Instituto de Cultura entregaron subsidios a bibliotecas populares. El acto se desarrolló en la Casa de Gobierno con la presencia del gobernador Ricardo Colombi. De nuestra ciudad recibieron 30.000 pesos las bibliotecas Literaria Belgrano, San Martín, que es la del 82, Isabel Sandalia A. de Aquino, de UPM, Domingo Faustino Sarmiento, de Normal, y Presbítero Tutac, de la Escuela Agrotécnica. Bueno, ahí tuve que concurrir también en mi carácter de presidente de la Comisión de la Biblioteca Popular Esteban Tutac, de la Escuela Agrotécnica. Anunció el gobernador una cosa importante, dice que la provincia va a financiar la impresión de un libro por cada biblioteca. Estaban 28 bibliotecas, se le van a entregar a 42 o 43 en total subsidios a medida que complete la documentación, pero anunció que la provincia se hace cargo de la impresión de un libro por biblioteca de autores, bueno, que seguramente cada biblioteca seleccionará. A una semana de las elecciones, los candidatos locales intensifican las campañas. Los hombres de Cambio Solidario también visitan los diferentes sectores de la ciudad, muchas veces acompañados por el intendente Víctor Semborain. El jueves 22, desde la Rotonda, realizarán una caravana desde las 20 y de ahí a la Plaza 25 de Mayo. Los referentes de Cambiemos, de Mauricio Macri, recorren los barrios y el fin de semana se reunieron con el gobernador Colombi, que pasó el sábado por la ciudad. El martes se realizará el cierre de campaña. Y como siempre, en las últimas páginas, toda la información deportiva. Anoche, sobre las 12 de la noche, veníamos escuchando, llegábamos de Corrientes con Nicolás Flores, que es jugador de básquet, que sobre a la hora le ganaba Atlético a Bellavista en básquetbol, ¿no? Bueno, reiteramos en materia de la farmacia de turno: sábado Cairú, domingo San Martín. Los titulares de El Aguijón, vamos a leerlo acá desde la página de internet, que está en la página de acá Radio Char, ¿no? Mercedes Total. A ver, dice: otra pérdida para Ricardo. El gobernador deberá devolver el dinero retenido del Fondo Sojero. A 6 años del tiro que apagó la vida de Hernán González Moreno. Una muerte, el poder y las dudas. Macri la pasó algo mal en Mercedes y muestra el cartel
un enorme cartel que estaba en las calles San Martín, esquina Chacabuco, por ahí, que dice: los radicales no votamos a Macri. Hay una foto en la que justamente está en un vehículo Ricardo Colombi, no sé si lleva con él Macri, en donde se los ve a ellos y de frente el cartel. El acuerdo se resquebraja en las bases. Escuchaba en Córdoba 37 intendentes radicales que dijeron que van a acompañar la fórmula Scioli Zanini. Bueno, y abajo está esa foto, justamente donde va Ricardo Colombi Macri, y en un primer plano el cartel que dice: los radicales no votamos a Macri. Mereció publicaciones a nivel nacional esa foto. Así es, en muchos medios, sobre todo en las redes sociales. Bueno, yo recibí también ayer, mientras viajaba, una invitación que dice: se invita sábado 17, hoy, a las 10 horas, a acompañar al doctor Pintos a recorrer el barrio Comunicaciones, partiendo de Camino de Tropa y Bolívar. Invitar a los compañeros. Bueno, Camino de Tropa y la calle Bolívar, es casi sobre la Pellegrini, ¿no? Creo que antes de la Pellegrini está la Bolívar. Bueno, Pellegrini, Camino de Tropa y Bolívar, el encuentro entonces para acompañar al doctor Pintos hoy a las 10 horas de la mañana, en una caminata por Barrio Comunicaciones. Bueno, son las 8:25. Y siguiendo con el tema político, leía declaraciones del presidente del Consejo Deliberante, Daniel Anzola, que están en el semanario Payubre, donde decía que en sus recorridas por los barrios le explican a la gente que ellos los están defendiendo en el Consejo Deliberante, y que una forma de defenderlo es que, por ejemplo, rechazaron, en realidad no aprobaron, el presupuesto 2014, donde decía el intendente quería aumentar un 300% los impuestos a los barrios. Así dice textual. El intendente quería aumentar un 300% los impuestos a los barrios. Bueno, yo no sé si se le escapó sin querer queriendo un cero, porque yo participé siendo secretario de Hacienda en la redacción del proyecto de presupuesto 2014, y lo que nosotros proponíamos al Consejo Deliberante era un aumento del 30%, un aumento que ya habíamos pedido para el mejor dicho, ese era para el 2015. En el presupuesto 2013, para el 2014 pedimos el 30%, y lo mismo para el 2015. Lo que pasa es que el Consejo Deliberante ni siquiera aprobó. En realidad había un cálculo, un proyecto de 300%, pero para aplicar a las casas de juego, por ejemplo el casino. Parece ser que ¿por qué Anzola no dice que en realidad era el casino? Parece ser que quiere en la generalización proteger a las casas de juego. Tal vez le interese mucho que el casino, entre otras casas de juego, no tributen más de lo que el común de la gente tributa. Pero la verdad es que el proyecto del intendente municipal de aumento de impuestos era el 30%, que tampoco lo aprobaron. Y otra cuestión que tiene que ver con la política, también leía declaraciones del gobernador, el doctor Ricardo Colombi, diciendo sobre Camau que más o menos por ahí por junio, esto fue con Radio Sudamericana en Corrientes, en el mes de junio dice que Camau estaba peleando para encabezar la lista de Mauricio Macri. Bueno, yo creo que por ahí se les está yendo las manos en las mentiras, porque normalmente los candidatos mienten en las campañas, eso lo sabemos de siempre. Pero que mientan demasiado, que el presidente del Consejo Deliberante diga que están defendiendo a la gente en los barrios, no sé, salvo que entienda que defender a la gente de los barrios es aumentarse el sueldo a, ¿cuánto? 20.000 pesos, 25. Bueno, parece ser que así enciende la defensa de la gente, el presidente del Consejo Deliberante.
Y el doctor Colombi decía que Camau hasta junio estaba peleando un lugar en la lista de Macri porque hasta ese momento no se sabía a qué candidato iba a apoyar el kirchnerismo o quién iba a ser el candidato del Frente para la Victoria, si Scioli, si Randazzo o Uribarri, algo otro. Y que si no era Scioli, él se la veía en peligro su puesto. Bueno, y digo semejante mentira y barbaridad porque si hay alguien en Corrientes que no necesita estar peleando la posibilidad de ocupar algún puesto es Camau, porque es el delfín de Cristina acá en Corrientes. Lo único que seguramente Cristina no le iba a poder dar era si Camau quería ser ya gobernador. Pero integrar las listas de legisladores como senador, como diputado, si Cristina logró imponer al candidato de la Cámpora como para encabezar la lista de diputados nacionales, que este joven, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Bueno, Pitín Aragón. Bueno, si Cristina logró imponerse sobre los caciques locales para ponerlo a Pitín Aragón en la lista, encabezando la lista de diputados nacionales, imagínense si no le iban a poner a Camau encabezando la lista de senadores. Se están pasando un poco en las aparte es mentiras. lógico, contador, el segundo más votado en la provincia de Corrientes fue Camau. Era lógico que lo pongan como candidato a senador para que traicionen votos. Claro, y lo lindo que el periodista que le entrevistaba en Radio Sudamericana medio que no le dio mucha importancia a esto que dijo Ricardo y pasó a otro tema. Y Ricardo le dice, no, espera un momento, vamos a continuar con esto porque es importante, y volvió a insistir eso de que Camau estaba peleando la lista. O sea, quería que se escuche bien eso. Bueno, Camau en Pro Radicales, porque, bueno, él decía, con esto quería mostrar de que decía que son unos responsables, que se le miente a la gente, que están en un lugar, después están en otro, como que según lo que le conviene cambian. Y bueno, pero lo estaba diciendo un dirigente político, Ricardo Colombi, que está apoyando a dos candidatos a presidente. A 3, a 4. Bueno, él por lo menos directamente a dos, a Macri y a Massa, porque anteayer por ahí estaba reunido con un grupo de sindicalistas que apoyaban a Massa. Claro, pero la Unión Cívica Radical va a llevar, en Encuentro por Corrientes, va a llevar como presidente a Margarita Stolbizer, a Massa y a Mauricio Macri. Bueno, así y que por sí, afuera, pues el vicegobernador que integra ECO acompaña a Scioli. a Scioli. Bueno, o sea que si alguien quiere saber lo que es oportunismo político y lo que es el tratar de hacer una ingeniería electoral exclusivamente y no un compromiso sobre un proyecto, sobre ideas, porque ¿qué seriedad puede tener un dirigente, en este caso un gobernador, que apoya a 3 o 4 candidatos? ¿Cuál es el proyecto que apoya en definitiva? Bueno, yo creo que la gente se va dando cuenta y bueno, dará su voto finalmente. Él ya queda una semana nomás, ¿no? Una semana que viene. Bueno, creo que no sé, a nivel local, provincial, algo que vos tengas para destacar. No, a nivel local, digamos, como para nombrarlo, el mal tiempo, la tormenta, que bueno, voló muchos techos, cayeron muchos árboles, cortó la energía eléctrica por bastantes horas, por bastante tiempo, en toda la ciudad en principio. Bueno, fue tomándose en algunos sectores en horas de la mañana, y bueno, y hasta el día de ayer en horas de la mañana el barrio Recodo no tenía todavía energía eléctrica. Bueno, cayeron muchos postes, muchos cables y demás. Pero ninguna con daños físicos, personas, digamos. No, todos daños materiales nada más. Bueno, no sé cómo estamos, ¿tener algún tema a mano por ahí? Sí, después... pero bueno, después vamos a hablar de la efeméride, exacta, con el corte de luz. Tenía 2 temas, el 17 de octubre del 45, cuando nace el peronismo, y mañana el Día de la Madre, pero podemos hacerlo después de la pausa.
Bien, escuchábamos Por Tránsito Cocomarola, Silbando en la Madrugada. Bueno, decía en materia de efemérides, un 17 de octubre de 1945 se producía lo que se considera el nacimiento del peronismo. Perón había sido detenido unos días previos, le hicieron renunciar a todos los cargos que tenía, porque la política de defensa de los trabajadores que venía llevando no le caía bien a muchos militares que incluso fueron parte de sus compañeros que hicieron el golpe del 43, que le echaron al presidente conservador Castillo. Y así que no solamente que le quitaron todos los cargos, sino lo metieron preso en Martín García. Y resulta que después, yo no sé si le traen al hospital militar, estaba, cuando se produce, cuando la gente va tomando conocimiento de que Perón estaba preso, la gente sale en defensa de Perón, y la defensa de Perón era la defensa de los derechos conquistados hasta ese momento, y fue prácticamente espontáneo, porque movimientos de trabajadores se produjeron en la zona de los frigoríficos La Plata, Berisso, Ensenada, ahí sí conducidos por Cipriano Reyes, un dirigente del Sindicato de la Carne, pero de todos lugares del Gran Buenos Aires, la zona industrial, confluían la gente, la policía, el gobierno del general Farrell, que no era contrario a Perón, pero que actuaba presionado por otros, ordenó el levantamiento de los puentes sobre el día del Riachuelo, por lo menos uno de los puentes. La gente pasaba sobre tablas, incluso algunos decían a nado, en los medios que podían. Y lo cierto es que la gente avanzaba sobre la Plaza de Mayo. Sobre la tarde, noche, la Plaza de Mayo estaba lleno de trabajadores que reclamaban la libertad de Perón, y finalmente el gobierno de Farrell tuvo que traerlo, pedirle a Perón que saliera al balcón a hablarle a la gente para tranquilizarla, porque todo indicaba que la gente no se iba a ir de Plaza de Mayo mientras Perón no fuera liberado. Y dicen que, bueno, Farrell le dijo, háblele a la gente. ¿Qué le digo? Dice que le dijo Perón. Le dijo, bueno, tranquilícelos. Y fue su primer discurso en el famoso balcón. Después eso quedó como una institución del peronismo, el balcón de la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Y incluso hay cartas de Perón a Evita, en donde, estando preso, en donde le decía que cuando salga se iban a casar, que iban a ir a vivir no sé dónde. O sea, estaba proyectando una vida en retiro, una vida privada, tranquila, armar su familia, su hogar, pero nada, ningún proyecto político en esas últimas cartas de Perón estando preso. Así que realmente podemos decir que Perón fue una creación del pueblo, porque ni él mismo tenía proyectado, aparentemente no tenía proyectado ni resistir, ni como en otros casos por ahí que se retiran, pero arman un partido político. Por las cartas que se conocen que dijera Perón, la idea de él era casarse con Evita y retirarse a vivir tranquilo. La gente lo comprometió y él asumió el compromiso. Pero es importante que digamos un poco rápidamente también cuál era la situación de la Argentina y por qué se produce este fenómeno del peronismo, porque hay fenómenos históricos que por ahí están esperando que alguien lo conduzca. Tal vez si no hubiera sido Perón, aparecía otro, el movimiento social del peronismo se hubiera producido igual, con otro conductor. Bueno, apareció Perón, que supo interpretar al pueblo y lo condujo. Digamos rápidamente que por ahí, después de Caseros, la batalla de Caseros, que fue en 1851, cuando Rosas es derrotado, en principio era derrotado por una alianza de federales, como era Urquiza y la gente de Corrientes, con unitarios, como eran Mitre, Sarmiento y otros, apoyados por el Imperio de Brasil, por Inglaterra, incluso por Paraguay, de los López. Y se inicia una especie de híbrido, hay una alianza entre los federales que se levantaron contra Rosas y los unitarios. Pero en 1862, Urquiza,
que la había traicionado a Rosas, pero que parecía ser que quería organizar el país en forma federal, termina traicionando por segunda vez, esta vez a los federales que quedaban, y en Pavón, en vez de combatir que podía ganar la Mitre, se retira y le deja la victoria a Mitre, y con eso le entrega el país a Mitre, Sarmiento y demás unitarios que empezaron a llamarse liberales, para que organicen el país bajo el sistema liberal. Eso de federal estaba en la letra de la Constitución nomás. Y ahí viene todo este periodo de Mitre, la guerra del Paraguay, Sarmiento, la generación del 80, es decir, un país que se organizó en base a la alianza con Inglaterra, según la cual la Argentina iba a venderle materias primas, ese era el negocio de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires y del litoral, materia prima, carne y trigo, y Inglaterra se reservaba el derecho y el monopolio de vendernos productos industriales. Era prohibido en la Argentina desarrollar la industria. Esa fue el proyecto de la generación del 80, la Argentina agroexportadora, la Argentina el granero del mundo, produciendo materias primas solamente, y la industria lo traíamos importado de Inglaterra, otros países de Europa y después Estados Unidos. Eso duró un tiempo. Todos aquellos que dicen que la Argentina era floreciente y estaba entre los primeros países, y sí, era floreciente, estaba entre los primeros países, pero era un país en donde unos pocos progresaban, los ligados a la ganadería, la agricultura y la exportación, y muchos, como los trabajadores rurales de los cañaverales de Tucumán, de los obrajes del Chaco, de los yerbatales misioneros, de las estancias de la Patagonia, eran los grandes explotados. Tanto así que el primer centenario, 1910, se celebra bajo estado de sitio para aplacar y reprimir las protestas de trabajadores. Bueno, una segunda situación cuando el radicalismo, con Alem e Irigoyen, que eran dirigentes populares porque incluso tenían raíz federal, raíz rosista, aunque no le guste a muchos radicales de cuello duro, y algunos que son croto pero que se creen de cuello duro, el radicalismo tiene sus orígenes en el federalismo de Rosas. Leandro Alem era de la gente de los mazorqueros de Rosas, el padre. Irigoyen era sobrino de Alem, y vienen de esa raíz federal quienes fundaron el radicalismo. Por eso Perón siempre habló de que la línea nacional y popular es Mayo, Rosas, Irigoyen y Perón, porque tienen continuidad en cuanto a raíces populares. En 1916 gana el radicalismo con Hipólito Yrigoyen, aplicándose por primera vez el voto universal, secreto y obligatorio, que pueden votar todos sin discriminación, aunque sea pobre. Gana Irigoyen, la única forma que tienen los conservadores de volver al gobierno es a través de los golpes, que lo hacen en 1930 contra Irigoyen. Y vienen de nuevo los gobiernos liberales conservadores de la década infame, gobiernos oligarcas, elitistas, corruptos, entreguistas del país. Celebraron el pacto Roca-Runciman. Roca era vicepresidente de Agustín P. Justo, Runciman un representante inglés, en donde el vicepresidente llega a decir que estaban orgullosos de ser prácticamente una colonia británica. Era todo inglés, las empresas de energía, de transporte, de ferrocarriles, etcétera. Y ahora vamos a explicar un poquitito cuál es la diferencia entre que algo sea del Estado o algo que sea privado. Lo cierto es que esa Argentina llega a 1943, una Argentina con una enorme cantidad de argentinos excluidos en la miseria. Incluso los gobiernos radicales habían reprimido sangrientamente, con muchos obreros muertos. Levantamiento de obreros metalúrgicos en Buenos Aires, 1919, de trabajadores rurales de la Patagonia, 1920-21. Matanza de aborígenes, 1924 en Chaco, todo bajo gobierno radical. El radicalismo no se le animaba a la oligarquía y terminaba tolerando este tipo de cosas. El peronismo se le plantó, por eso después era tanto odio contra Perón, porque como suele decir Cristina, a veces hay que tomar posición y a veces hay que confrontar con intereses. Lo cierto es que Perón vino a consolidar lo que había iniciado el radicalismo, de darle derechos a la clase media, que puedan acceder a estudios universitarios, por ejemplo, pero también incorporó a la gran
clase trabajadora, no, así que una de sus primeras leyes fue la Ley de Protección del Trabajador Rural, 1946, que le daba sobre todo dignidad al trabajador rural. Bueno, esta fue la razón de por qué el pueblo rápidamente apoyó a Perón, lo rescató y convirtió al 17 de octubre de 1945 como la fecha del nacimiento del peronismo. Bueno, acá le dice que encontró el tema, hay un chamamé que se llama Coronel Perón. A ver, vamos a escucharlo, entonces, para conmemorar esta fecha. General Perón, líder sin igual, de la clase obrera, de la clase humilde fuiste el defensor. Sos el ideal de los argentinos que confiaron en ti, oh gran conductor. Para nuestro pueblo fuiste una esperanza y jamás los pobres te olvidarán. Por eso te brindo humilde homenaje a tu ilustre nombre lleno de bonanza. General Perón, líder sin igual. Yo con este canto te quiero nombrar. General Perón, justicia social, todo nos brindaste. General Perón, líder sin igual. Yo con este canto te quiero nombrar. General Perón, justicia social, todo nos brindaste. General Perón. Obrera de la clase humilde fuiste el defensor. Sos el ideal de los argentinos que confiaron en ti, oh gran conductor. Para nuestro pueblo fuiste una esperanza y jamás los pobres te olvidarán. Por eso te brindo humilde homenaje a tu ilustre nombre lleno de bonanza. General Perón, líder sin igual. Yo con este canto te quiero nombrar. General Perón, justicia social, todo nos brindaste. General Perón, líder sin igual. Yo con este canto te quiero nombrar. General Perón, justicia social, todo nos brindaste. General Perón. Y como siempre daremos un grito de corazón por el final argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al camino. Perón y general. Bien, escuchábamos entonces, en realidad lo actualizaron, ¿no? El chamamé original era Coronel Perón, ahora ya le dicen General Perón. Los Caté, no lo conozco ese conjunto, pero es un chamamé, me decía Cali, parece un chamamé tropical. En realidad es un chamamé de los que le solemos conocer como chamamé tipo los de Tarragorros viejo, un chamamé rápido. General Perón entonces por Los Caté. Bueno, me decía mi hija que está bárbaro el chamamé que está escuchando. Así que lo saludamos también a ella entonces, estará escuchando su mamadora también. Y mañana el Día de la Madre, bueno, creo que no hay palabras suficientes para recordar a la madre, aunque algunos lo intentan. En la Semana de Payubre hay algunas poesías sobre la madre, los que quieran leerlo. Y bueno, siempre recordamos especialmente a las madres que ya no están. Yo le decía algo que nos tocó muy de cerca últimamente, que fue el fallecimiento de Zulma Gamboa. Le decía a uno de sus hijos que no hay palabras para consolar semejante pérdida, solamente le decía la idea, el pensar qué les diría ella.
y como ella, cualquier madre que por ahí se va temprano, en edad temprana, y le decía, y es que seguramente ella les dirá, sigan ustedes, sean felices, porque si ustedes son felices, yo voy a ser feliz en el lugar donde estén. Así que la vida sigue, y seguramente cualquier madre lo que quiere es eso, que sus hijos que todavía siguen en esta tierra, en este tránsito terrenal, sean felices, y siendo ellos felices van a hacerle feliz a la madre en el lugar donde esté. Bueno, en materia de política nacional, escuchaba ayer encuestas. En general las encuestadoras le dan a Daniel Scioli un porcentaje que va del 39 al 41%, y a Macri entre un 26 a 28. O sea, ayer escuchaba encuestas que están dando 26% a Macri con posibilidad de 28, o sea, ese margen siempre de 2%, que puede ser para arriba o para abajo, y un 23 a Massa. Así que en principio, por eso todos aquellos que pronostican en realidad Scioli va a ganar en primera vuelta, la mayoría de las encuestadoras dan esa posibilidad. Y leí además una encuesta sobre la imagen de la presidenta Cristina, y decían que un 56% le da como buena o muy buena, o muy buena, y creo que buena iba al 70%, entre buena, muy buena, un 70% de imagen positiva de la presidenta. Y bueno, esto seguramente tiene que ver con el hecho de que la economía está repuntando, o sea, dejó de caer. Hace creo que íbamos por tercer año que por ahí no estábamos creciendo. La industria que estaba parada. A partir de julio ya el ministro de Economía anunció, y esto lo dijo la presidenta de las Naciones Unidas, un crecimiento de 2,5% en este trimestre, el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Y bueno, está remontando la industria de la construcción, la industria automotriz, aumentó la cantidad de patentamientos respecto al año pasado. La agricultura, entre la soja y el maíz, estamos cerca de 100 millones de toneladas de producción. Por supuesto hay precios bajos, esto va a repercutir en el ingreso real, pero una economía que está controlada. Veo cada vez más, yo andaba por Corrientes estos días y realmente veía en casi todos los negocios ese plan que lanzó el gobierno de 12 cuotas, sin intereses, ahora 12. Bueno, para aquellos porque cada vez, ante cada anuncio que hacía el gobierno para controlar la inflación, para incentivar la economía, los economistas y analistas opositores siempre decían, esto va a fracasar, esto no va, el control de precios no fue nunca, en realidad esto, los precios cuidados, y el ahora 12 no es control de precios, es una invitación a los empresarios a adherirse. En el caso, leía por ejemplo el último Libertador ayer, que decía que hizo una encuesta entre los empresarios en Corrientes, los comerciantes, y la mayoría decía que iba a adherirse de nuevo a los precios cuidados, porque la gente lo demanda, porque la gente lo busca, es decir, la gente se acostumbró a buscar los precios cuidados. Esto les compromete a los mismos supermercados y grandes negocios a adherirse, porque si no pierden cliente, no encuentran los productos cuidados, van a otro lugar. Y esto es un éxito del gobierno, y esto es un éxito, mal que les pese a los que no le quieren a Kicillof, de Kicillof como ministro de Economía. El ahora 12, los precios cuidados, los acuerdos de precios, y en definitiva es la base de lo que piensa hacer Scioli, un acuerdo entre empresarios y sindicalistas que tampoco es nuevo, lo hizo el peronismo siempre buscó acuerdos entre empresarios y sindicatos para controlar la inflación, porque este es un dicho de Perón. Perón siempre decía que si entramos en una carrera entre precios y salarios, sabemos que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. En una carrera de eso siempre pierden los trabajadores, así que
o se hacen acuerdos de precios, o en algún momento, como hizo el peronismo, impuso precios máximos, sobre todo en la canasta familiar. Así que con una economía controlada, con las denuncias de corrupción, los intentos de ligar a la presidenta con la muerte de Nisman, denuncias de corrupción que la mayoría quedan en la nada a la hora que tienen que presentar pruebas, denuncias de corrupción que resulta que los opositores tampoco son tan limpios. El otro día escuchábamos en el programa de Navarro los domingos a las 21 horas por C5N la cantidad de denuncias que tiene Macri, pero que la prensa, la gran prensa, generalmente los tapa, y los jueces también en muchos casos. Entonces, con una economía controlada, la imagen de la presidenta está en un porcentaje muy alto. Bueno, con ese fondo de marcha recordamos que a las 10 de la mañana el peronismo está invitando ahí en Camino de Tropa y Bolívar para encontrarnos, a acompañar al doctor Pintos. Sería bueno que esté también la señora Solange García, que es peronista. Me imagino que ha de estar, me dijo Sebastián Gómez que va a estar. Ojalá la hayan invitado a la señora Solange García, que también, o sea, si se quiere hacer una caminata peronista, la señora Solange García es peronista. A las 10 horas de la mañana hoy, Bolívar y Camino de Tropa, para acompañar a nuestros candidatos en Barrio Comunicaciones. Bueno, de paso vamos a explicar eso de combatiendo al capital, que algunos agarran por ahí para decir que el peronismo está contra los empresarios. Eso está en la marcha, pero siempre aclaraba Perón y el peronismo en general, el peronismo está en contra del capital especulativo, no en contra del capital que invierte para producir y generar fuente de trabajo. Esto vamos a aclararlo, lo hemos aclarado una vez. El peronismo, tanto es así que hay muchos empresarios peronistas, y hay muchos empresarios que progresaron con el peronismo, porque una de las cosas que hace el peronismo es justamente tratar de que la gente tenga buen sueldo, buen ingreso, para que pueda comprar. Ese es el capital, podríamos llamar el capitalismo sano, el capitalismo virtuoso, que busca trabajadores con buenos ingresos, una población que esté todos incluidos en el progreso, para que puedan tener un buen pasar, un bienestar, y que puedan comprar. Y comprando mejora la producción, mejora la industria, mejora el comercio. Ese es el peronismo. Y siguiendo con las encuestas, también escuché una encuesta que se hizo entre empresarios de todo el país. Del total de empresarios eran un 20 y pico por ciento del sector industrial, el sector comercio y el sector servicio 30%, comercio, economías regionales, y el 56% de los consultados decían que lo preferían a Scioli como presidente, que les daba más garantías de un país estable, equilibrado y en desarrollo, Scioli. Macri quedaba en un 20% y Massa quedaba en un 5% de las preferencias en una encuesta entre empresarios. Bueno, y finalmente quería un poco preguntar a algunos, ayer hablando con algunos sobrinos que están, fíjense lo que yo decía los otros días, ¿no? Que en materia de formación política, que yo decía, le desafío a cualquiera a que tomen alumnos de los últimos años del secundario, pero incluso universitarios o de terciarios, y les pregunten qué diferencia hay entre el pensamiento de un liberal, un radical, un peronista, un socialista, un comunista, y estoy seguro que la gran mayoría no van a saber. Es más, decía, es posible que ni siquiera los profesores lo sepan. Y tal cual. Uno habla con estos chicos, ayer estudiaba mis sobrinos están en tercer o cuarto año de la universidad. Y ¿saben cuál es la justificación que dan sobre su ignorancia? Y yo la verdad que no estoy en política. Es una explicación inentendible para quienes, porque ¿qué esperamos del chico que no hizo ni siquiera la primaria? Y vota. Si quienes tienen la formación secundaria universitaria
se justifican diciendo yo la verdad que no estoy en política, o escucho poco de política, o no sé de política, o no entiendo de política. Esto en un sistema que pretendemos sea democrático, que pretendemos que mejore, esto no puede pasar. El estudiante secundario universitario, así como sabe cosas mínimas, contenidos mínimos, porque si no, no pasa de año, sobre matemáticas, sobre biología, sobre geografía, sobre historia, ¿cómo es posible que pasen de año si no saben diferenciar las diferentes ideas políticas? No deberían pasar de año, debería haber una materia, que hay, educación cívica. Lo que pasa es que en la materia de educación cívica se pasan hablando de los valores, que hay que ser honesto, que hay que cosa importante, pero valores individuales. Y la valoración de la política son valores sociales. Yo puedo ser individualmente muy honesto y digo, a mí la política no me interesa, y entonces ¿qué estoy diciendo? Que el resto de la sociedad no me interesa, me arreglo yo y el resto. Eso es liberalismo puro. El egoísmo individualista es liberalismo puro, y quienes dicen no me interesa la política son liberales puros, aunque no lo sepan, porque la base del liberalismo es el egoísmo individualista. Me arreglo yo, me preocupo por mí y el resto que se las arregle. Ese es liberalismo puro. No es ni peronista, ni radical, ni siquiera cristiano. Porque quien dice, me interesa solamente mi vida y el resto no, ese ni siquiera es cristiano. Y si no, lean la Biblia. Pero me interesaba, ¿de qué hora es? Bueno, vamos a un tema y me interesa porque me preguntaban ellos, y me preguntaba otro también, eso de por qué es importante que en algunos sectores el Estado se intervenga en la economía o que deje todo en manos privadas. Por ejemplo, una pregunta que me hacían era sobre el ferrocarril. ¿Qué va a pasar con el ferrocarril en nuestra zona? ¿Qué gobierno asegura que podamos recuperar el ferrocarril? Y bueno, la respuesta después del tema musical. La Pepa, viuda hermosa y joven aún, tenía 5 hijos, el mayor 12 años, y desde allí para abajo la cachorrada. En la mesa alguien tenía que levantarse a agradecer la comida, siempre era el mayor. Y después de terminar, todos se tomaban de las manitos y decían ¡viva la Pepa!, agradeciendo la comida rica. Un día, para la sorpresa de todos, el pueblo y los niños, la Pepa se murió. Nunca supimos por qué o cuál fue el motivo de su muerte. Tal vez el exceso de trabajo o sacrificio. La Pepa se fue. Y los niños, que no entendían de la muerte, solamente miraban a la gente mayor llorar, y los pequeños estaban ahí con su incógnita. Tal vez el mayor se daba cuenta de lo que le seguía. El asunto que en el cementerio todos se tomaron las manitos e hicieron exactamente como en la mesa. Dijeron ¡viva la Pepa!, para la despedida. Todos se criaron en el pueblo de cualquier forma, con parientes lejanos, gente amiga. Volaron todos después y quedó el pequeño, el más chiquitito. Ese fue timbero, cuidador de caballo de carrera, jockey. Los vicios de un pueblo todos tenían bueno en todos también. Hasta que un día, una siesta, discutió con un amigo. Y eso ya les cuento porque es parte de la canción. La mesa bajo la parra traía olor a pan fresco. La Pepa y sus 5 hijos rezaban agradeciendo. Mil gracias te doy, Señor, y alabo tu gran poder. Por tu caridad y amor hoy nos diste de comer. El mayor hacía una seña, se tomaban las manitos
decían viva la Pepa, que ha cocinado tan rico. Él ya se quedaba a cargo, la viuda Pepa al trabajo. Toda la noche silbaba el swing da volando bajo. La mala suerte está echada, nadie esperó su partida. La Pepa se fue de golpe, dolía su despedida. El mayor tomó las manos de sus pequeños hermanos y todos juntos dijeron: viva la Pepa llorando. Y se criaron con parientes hasta elegir sus caminos. Buenos Aires, 2 al sur, otro se hizo embarcadizo, el más pequeño quedó pueblero y de 1000 oficios, inconstante pero honrado, y se pagaba sus vicios. Una vez, casi insultante, un muchachón a la siesta le dijo para ofenderle: vos sos un viva la Pepa. Y mirándole le dijo: repetime cuanto puedas, son las palabras más bellas que en mis oídos me suenan. Fui el más pequeño, el travieso, que de noche recordaba. Mi madre me hacía caricias para mitigar mis nanas. Tal vez por eso elegimos caminar la buena senda, porque la Pepa merece, aunque no entiendo su ausencia. Recuerdo que mis hermanos de la mano me tomaron y todos juntos dijimos: viva la Pepa llorando. Ay, Pepa, cuánto daría, al menos por verte un rato. Nunca entendí tu partida, mi infancia extrañó tus brazos. Ay, Pepa. Bien, escuchábamos justo un tema triste, pero bueno, Viva la Pepa, un tema dedicado a una madre de Mario Bofill. Bueno, me estaba olvidando de mi artículo, me hizo acordar Cali. Acá recibo un mensaje también de Magela Ramírez, secretaria de la ACP, donde recuerda los actos que se están haciendo con motivo del los 60 años que está cumpliendo este año la ACDP. Hoy hay jornada deportiva y de homenaje a las madres en Paso de la Patria por parte de la ACP. Bueno, pero antes decía unos minutitos rápido, esto de la gran diferencia, o uno de los puntos de diferencia entre el liberalismo y los que ellos llaman gobiernos populistas, y nosotros llamamos gobiernos populares, como fue en algún momento algún gobierno radical, como el de Irigoyen o el de Ilia, el de Alfonsín, intentó serlo, y los gobiernos hiperonistas, es uno de los puntos de diferencia la intervención del Estado en la economía, en la vida de un país en general. Y lo primero que hace el liberalismo es considerar como al Estado casi como enemigo, como que tenemos que cuidarnos del Estado porque hay que venir a avasallarnos, a quitarnos derechos, a quitarnos libertades, cuando que el Estado es nuestro. Porque el Estado nacional representa a la nación argentina, el Estado provincial a la provincia, al pueblo de la provincia. Es lo mismo que alguien arme una cooperativa de 10 trabajadores
Y resulta que cada trabajador considera que esa cooperativa puede ser su enemigo, cuanto que es la herramienta que tienen justamente para mejorar su vida, la cooperativa. El Estado pasa lo mismo, una especie de cooperativa, en donde todos formamos parte, porque el Estado nos representa a todos. Y lo que el Estado tiene es de todos. El Estado tiene campos, tiene edificios, tiene empresas y es de todos. Y para el liberalismo el Estado es como el enemigo, pero porque en realidad no es el enemigo del pueblo el Estado, es el enemigo de los grandes grupos económicos, de los grandes empresarios que quieren ganar ellos solos, a costa, así sea, del hambre de la mayoría. Por eso es que no quiere Estado, porque el Estado tiene por misión proteger a todos, especialmente a los más débiles. Un Estado gobernado por gobiernos populares. Entonces, la gran diferencia es que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando Evo Morales recupera que habían el neoliberalismo en Bolivia también estuvo y privatizó todo, recupera las empresas de gas, de petróleo y lo pone en manos del Estado, o cuando lo que hace Chávez en Venezuela o en Ecuador Correa, Petrobras, que es mayoritariamente del Estado en Brasil. ¿Qué pasa con las ganancias? Evo Morales, con las ganancias de yacimientos petrolíferos bolivianos, está financiando una serie de planes sociales y un plan de desarrollo de las comunidades aborígenes y de menos recursos con ganancias que vienen del petróleo. ¿Qué pasaría si esa explotación petrolera está solamente en manos privadas? Que toda la ganancia se lo llevan unos pocos. Y si son extranjeros, empresas extranjeras, que generalmente son peor, porque toda la ganancia se llevan al exterior, que es lo que hacía Repsol acá en Argentina, cuando YPF era de Repsol. Esa es la gran diferencia. La empresa del Estado puede tener dos formas de ganancia. Directamente tener ganancia en efectivo e invertirlo en lo social para el desarrollo del país, o tener poca ganancia porque al cobrar bajos precios, la forma de hacer ganar a la gente es justamente que pague bajos precios. Bueno, esta es la gran diferencia entre la intervención del Estado o no de la economía. Y el tema de los ferrocarriles, que acá le preguntaron a Esper, que vino a hablar sobre el tema de ferrocarriles, dijo que era difícil porque no sé si había capitales privados interesados en invertir. Y claro, el capital privado interviene donde tiene ganancia. El Estado invierte aunque no tenga ganancia porque es un servicio. La única posibilidad de que el tren llegue a Corrientes es que siga un gobierno peronista en la Argentina, porque este gobierno peronista cristina es el que está recuperando los trenes. Y el único que le va a interesar seguir esa política de inversión para favorecer a las regiones empobrecidas es Scioli, porque Macri, aunque quiera disfrazarse de otra cosa, aunque quiera disfrazarse de radical, Macri es liberal. Y Macri es Menem, y va a aplicar la misma política del neoliberalismo de Martínez de Oz y de Menem. Bueno, pero vayamos a nuestro artículo. Sí, contador, le agrego un par de cosas. Ahora disfrazan esto del liberalismo y del capitalismo con el tema de la república, pero en realidad hasta la guatemalteca, digamos que la espada que tiene hoy, digamos, la república, no tiene claro, digamos, de qué es la república, porque ella dice tenemos que resolver a quién le vamos a quitar para, por ejemplo, dar un derecho que tenemos todos los habitantes del mundo, que es la vivienda, la salud, la alimentación, etcétera. Y ellos dicen que de algún lado tiene que salir, pero no tienen claro de dónde va a salir. Claro, o lo tienen en claro y no se animan a decirlo. Como Macri tienen claro lo que hacen en el gobierno, pero no se anima a decirlo. Como Menem no lo dijo, porque cuando a Menem le preguntaba por qué no dijo lo que iba a hacer en el gobierno, dijo porque si decía lo que yo iba a hacer no me votaban. Y algo del mismo está haciendo Macri. Bueno, nuestro artículo esta semana se titula ¿Los poderes legislativos cumplen sus funciones? Su rol de representar al pueblo y a las provincias. Como sabemos, en el caso de la Nación, la Cámara de Diputados representa al pueblo en forma directa y la de senadores a las provincias. En las legislaturas provinciales, el Senado representa a regiones, conjunto de departamentos, y la Cámara de Diputados al pueblo de la provincia. Otras provincias tienen una sola Cámara. Los consejos deliberantes representan al pueblo de la ciudad. Por otra parte, la Constitución Nacional establece que los partidos políticos reconocidos por los jueces electorales son las únicas instituciones que pueden presentar solos o asociados con otros partidos
candidatos electivos y por lo tanto canalizar la voluntad de la ciudadanía. Las traiciones a sus partidos y o votantes. La mala práctica cada vez más común de representantes que son votados para representar algún partido o frente político y lo traicionan pasándose a otro partido o armando un bloque personal, ha puesto en discusión si la banca pertenece al partido o frente que lo propuso o es una especie de propiedad privada en la que el funcionario puede hacer con el cargo lo que a cada uno individualmente le conviene. Podría ocurrir también que quienes traicionan los programas y principios de su partido o frente sean la mayoría, lo que legitimaría el alejamiento de quienes no lo aceptan. Esta situación se planteó en los bloques del justicialismo cuando Saúl Menem abandona las bases programáticas del peronismo para llevar adelante un programa de gobierno neoliberal. Porque, aclaremos, no solo diputados o senadores o concejales pueden traicionar, también lo hacen quienes son electos para cargos ejecutivos. El mal menor sería que algún representante se aleje de su bloque o partido, pero por lo menos sigue siendo coherente en su conducta con el programa y los principios por los que el pueblo los votó. Lo más deleznable es cuando además traiciona la confianza de quienes lo votaron. El caso típico es Menem, ¿no? Lo votan como peronista y hace un gobierno liberal. Sin duda que algunas normas habrán que dictarse para proteger al pueblo frente a estas malas conductas. Una forma pudiera ser que se incluya en las constituciones, nacional, provincial o municipales, la posibilidad de revocar en forma inmediata o transcurrido cierto tiempo el mandato de quienes traicionan a su partido o frente, o peor aún a quienes lo votaron. Es decir, revocar es quitarle el mandato, sacarlo como diputado, concejal o lo que sea. La Venezuela de Chávez y la Bolivia de Evo Morales son los primeros países en América que incluyeron en sus constituciones el principio de la revocatoria, es decir, que el pueblo puede votar y sacarlo antes de tiempo a un funcionario. Para la democracia, ¿es mejor una mayoría oficialista u opositora? En principio nos inclinamos a pensar que siempre es preferible que el Ejecutivo no tenga mayoría, de modo que se vea obligado a negociar y gobernar con un mayor consenso. Claro que para eso, tanto oficialistas como opositores debieran tener como base de sus conductas y decisiones el interés del pueblo que los votó. Y este es el problema. ¿Tenemos una dirigencia política que prioriza el interés común? Es un secreto a voces que en la mayoría de los casos negocian coimas, beneficios, privilegios para ellos, sus amigos y familiares, y no precisamente por el bien común. La experiencia nos muestra que si los oficialismos tienen mayoría propia, generalmente no atienden las propuestas y reclamos de la oposición. Pero cuando la oposición tiene mayoría propia, tampoco atiende a las del oficialismo. Ejemplo de esto último son cuando en 2009 en la Cámara de Diputados de la Nación la oposición tuvo mayoría, prácticamente no le aprobaba nada al Ejecutivo, ni siquiera el presupuesto. En nuestra ciudad la oposición tiene mayoría en el Consejo y pasa lo mismo. Entonces, ¿qué conviene? El pueblo necesita que el Ejecutivo gobierne. Y si la oposición se va a dedicar a obstruir, poner palos en la rueda, rechazar todo o casi todo lo que propone el Ejecutivo, y hasta pretende imponerle obligaciones que ni ellos mismos se impusieron cuando fueron gobierno, indudablemente que el pueblo debiera dar al Ejecutivo la mayoría que necesita para gobernar. ¿Se nos fue el tiempo?